estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Espina con lo último de la política en Recintos del Poder. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Lo dijo ayer en este podcast Juan Carlos de Pablo: si se pierde el equilibrio fiscal, vuela todo por los aires. Estés de acuerdo o no, el martes por la noche, el Congreso le dio media sanción al proyecto de ley de la UCR, Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal para ajustar los haberes de los jubilados y pensionados por encima de lo que el gobierno dice ser viable. Esto sobre todo porque propone una compensación por la inflación de diciembre y enero, algo que no se incorporó hasta ahora. Y toda esta situación de aparente vulnerabilidad legislativa del gobierno es lo que parece estar gatillando el desplome de los activos argentinos esta semana. El ETF de Argentina, ARGT, cayó más de 7% desde este viernes, los bonos en dólares se dieron entre 7 y 11% en lo que va de junio, mientras que el Merval cayó 4% en pesos en el mismo periodo. Milei dijo que vetaría la ley si se termina sancionando en el Senado, algo que luce probable, pero hay que tener en cuenta que si la oposición logra una mayoría calificada, es decir de 2/3, para insistir sobre el tema, el veto presidencial queda trunco. Léase mayor presión fiscal de 0,5 puntos del PBI según el cálculo de la consultora INVEC y un panorama más difícil para levantar el cepo y eliminar el impuesto país. Veremos qué pasa. 2. Luis Caputo nombró ayer en el LATAM Economic Forum 2 factores que considera relevantes para la recuperación de la economía argentina después de la recesión de este año. Una, que se apruebe la ley de bases en el Congreso, y lo segundo, la capacidad del gobierno para convencer a los ciudadanos y empresarios para que inviertan en el país. Hablando unas horas antes de que se conociera el repunte intermensual del 1,8% en la actividad industrial de abril, similar a lo que se vio en la construcción, Caputo dijo que lo peor ya pasó y que el país está de hecho en una franca recuperación. Dijo además que él y Milei recibieron un paciente en coma y destacó los avances en la reducción de la inflación y el superávit fiscal y comercial. 3. El presidente Javier Milei también habló en ese mismo foro y dijo que ya están por cerrar la fase de saneamiento de los pasivos remunerados del Banco Central, que recordemos pasaron a ser deuda del Tesoro, primero en bonos SER y después mayoritariamente en LECAPS. El próximo objetivo, dijo Milei, será el de sanear los puts o seguros de liquidez del Banco Central, y en relación a este punto lanzó 2 dardos, uno a Sergio Massa, por lo que consideró un mamarracho para financiar el déficit antes de las elecciones, y segundo al FMI, que avaló esa estrategia de Massa para eludir las restricciones que imponía la meta fiscal del programa con el fondo. Sobre los pasivos remunerados, Milei dijo que sobre la base monetaria se redujeron a 1,2 veces y que de los 18 billones de pasivos que quedan, 12 billones están en manos del sector público. Y en sus palabras, cuando se resuelva el tema de los puts, chau cepo. Antes de pasar a Recintos del Poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 0,7% ayer, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 2% para Cresud y subas de hasta 4,3% para Despegar. Los bonos en dólares cerraron en rojos de hasta 2,1%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.250 pesos, el MEP en 1.281 y el contado con liqui en torno a los 1.320 pesos. Recintos del Poder. La Cámara de Diputados alcanzó una mayoría opositora de 160 bancas el martes para aprobar la nueva fórmula jubilatoria. Milei anticipó su veto, pero incluso ese veto podría ser revertido por la Cámara Baja. El Frente de Izquierda, por caso, anticipó que cambiaría de la abstención a la aprobación si se da ese escenario. Esa mayoría ocurre tras más de un intento de la oposición de sesionar para marcar la agenda del gobierno, y la llamada de atención se suma al rechazo del Senado al megadecreto. La fórmula jubilatoria depende ahora del Senado, así como el megadecreto depende de diputados, y en ambos recintos ya se demostró la debilidad oficialista. Y mientras la oposición avanza con su agenda, sigue el atraso en la ley de bases y el paquete fiscal. Ambos proyectos serán modificados en el Senado y el gobierno estima que serán sancionados la próxima semana. Deberán luego regresar a la Cámara Baja. Diputados recibirán en la Comisión de Salud y Acción Social a la ministra Sandra Petovelo el próximo martes 11 de junio. La ministra de Capital Humano recibió el apoyo total del presidente Javier Milei y del jefe Karina Milei, luego de que la Cámara Federal rechace la apelación del ministerio y confirme la medida cautelar dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello. Esa medida cautelar intimaba al gobierno a que le presentara un plan de distribución de las más de 5.000 toneladas de alimentos retenidos en 2 galpones. Juan Grabois celebró el fallo y también la centralidad
que le dio este caso. Diputados fue noticia también por un aumento en la cuota de los legisladores del 80%, un aumento que no ocurrió por ahora. La resolución no fue firmada y difícilmente ocurra en estos días, pese al comunicado de la oficina del presidente que critica ese aumento. Ese comunicado anticipa también que Milei renunciará ante el ANSES a su jubilación de privilegio. Es una respuesta a la decisión de diputados que rechazó el artículo que proponía eliminar las asignaciones mensuales vitalicias a presidente y vicepresidente. Para Miguel Ángel Pichetto, esta propuesta formaba parte de los discursos antipolítica. Milei respondió: se le terminó el seguro a la casta. Si hacen las cosas desastrosamente mal, que se caen de hambre por ser una mierda. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que me dijo en una entrevista que podés leer ya mismo en bloomberglinea.com el magnate indio Ameya Prabhu, que apunta a invertir en Argentina. Milei ha hecho todo el ruido correcto. Si sigue adelante y mantiene la estabilidad política y económica, probablemente pondrá a Argentina en el camino para resolver muchos de los problemas que le han afectado en el último cuarto de siglo. Eso devolvería a la Argentina a la grandeza que tenía hace 100 años. El titular de Arna Holdings espera concretar su primera transacción en la región para fin de año en alianza con el grupo Bartain. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.